Genial, estamos en vivo en una nueva sesión, ya el capítulo 12, episodio 12 de este podcast que comienza con una reflexión de compartir un poquito Hoy tenemos un episodio muy, muy interesante, miren lo que está escrito ahí. Y este podcast comienza con una reflexión que a mí me parece muy interesante de hacer, pero que no la estamos abordando desde, eh, digamos, querer ocultarla, ¿no? Desde su base, sino que mostrarla, más que, más que el diagnóstico y resolverlo, estamos mostrando, porque al mostrar lo que está ocurriendo nos permite desarrollar una reflexión, y este podcast, Psicozoica Podcast, está basado en una pregunta que es la pregunta de ser o parecer ser, que es la pregunta y el cuestionamiento que, digamos, que desconstruye un mal de época, que es el mal de estoy atento a los comentarios, ¿no? Así que estoy atento al chat de YouTube y estoy atento al chat de WhatsApp también. Y lo que les contaba, este podcast nace de un mal de época, el mal que estamos viviendo y que no lo sabemos abordar, que es el mal de narcisismo, ¿no? Ser o parecer ser. Y es una pregunta que genera un cuestionamiento muy profundo y genera un quiebre. Yo sé que es muy poco popular la reflexión que estamos haciendo, porque toca en la llaga de todo un sistema de adiestramiento y entrenamiento que existe hoy en Occidente, que por un lado esta cultura está muy orgullosa de sí misma y, peca mucho de soberbia y también peca de ignorancia, pero es muy difícil sentir esa ignorancia y observar esa soberbia cuando realmente tiene o ha desarrollado una tecnología, una ingeniería tecnológica que es de dioses, ¿no? Pero una cosa es el desarrollo de un conocimiento y el otro es el entendimiento de los procesos de vida. Y hay algunas veces que digamos, estos adiestramientos, estos tipos de entrenamientos generan quiebres mentales y emocionales que son eh, muchas veces son sin posibilidad de retorno a un entorno sano, ni tampoco se pueden generar una observación de qué es lo que es realmente un entorno sano. Entonces nos tiene entre la soberbia y la ignorancia, y eso genera que no podamos tener reflexiones que atenten contra el proceso cultural, ¿no? Dominado por un relato, dominado por una forma, dominado por quien tiene, por ejemplo, esta palabra depresión. La palabra depresión eh, es una palabra que tiene un dominio, es decir, para poder charlar, reflexionar, hablar sobre depresión, pocos pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene un dominio cultural, tiene un dominio profesional, tiene un dominio de gestión, de cómo gestionar, y ahí peca mucho de la soberbia cultural occidental, porque no se ve a sí misma. Por ejemplo, Occidente, la urbanidad, el desarrollo urbano, eh, el ordenamiento calendárico que tiene Occidente está muy alejado de la naturaleza. Entonces los procesos que son
parte del desarrollo natural no están bien entendidos porque quienes se supone que estudian esos procesos no lo saben, son ignorantes, aquí hay una ignorancia frente a la naturaleza, hay una ignorancia frente a la biología de, por ejemplo, ser mujer, de la biología de ser hombre, de la biología de ser humano, y eso hay una distancia muy grande. ¿Se puede recuperar? Sí, pero es de muy poquito, es de muy poca gente que quiere y entiende que el camino, por ejemplo, hoy el bombardeo tecnológico de Occidente, de la urbanidad, está vinculada a la tecnología, está vinculada a la inteligencia artificial, por ejemplo, como paradigma, como proceso de amplitud, y eso está es muy popular y está totalmente tomado el eje, ¿no? Pero por el otro lado, el lado del camino, el real camino del ser humano es un camino de naturalización. Lo que propongo, ¿no? Como conozco ambas, conozco la alta tecnología, la alta ingeniería, y conozco también los procesos lógicos de la vida, los procesos biológicos. Hoy les podría dar una cátedra de qué es lo que está pasando en este podcast que sale a 6 y 7 de agosto. Es un día pivot dentro del proceso de biología humano, que tiene que ver con esto, con la depresión. El hemisferio norte va hacia el otoño, el hemisferio sur va hacia la primavera, y ahí hay un quiebre. Y, y bueno, la naturalización, ese camino, el camino biológico, ¿quién lo toma? ¿Cómo lo hacemos popular? ¿Cómo generamos la masividad, cosa de que la urbanidad pueda comprenderlo como un proceso propio? No, no lo ve porque no lo tiene cercano, ¿no? Eso ha hecho las ciudades, y ese tipo de cultura ha generado que la naturaleza se piense que está lejos, ¿no? ¿Qué tipo de luna es este momento? A nivel biológico, ¿qué es un 6 de agosto? A nivel de ciclo natural, ¿qué es lo que es un 6 de agosto? 7 de agosto. Entonces hay muchos procesos de la misma vida que, bueno, la soberbia, ¿no? La soberbia, el narcisismo de época, que cuando ya avanza más y se transforma en algo irreversible, se transforma en psicopatía. Y cuando ya esa psicopatía está inserta en sí mismo, empieza el tridente, ¿no?, nefasto que hay hoy, que es el narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo. Entonces, ya ahí hay una perversión que es insana, ¿no? Bueno, este podcast tiene que ver con eso, tiene que ver con una pregunta: ser o parecer ser. ¿Por qué? Porque te estoy comentando, te estoy diciendo que estás a punto, por cultura, por presión cultural, por una mente foránea y cultural, de meterte en un narcisismo sin retorno. Y el fracaso de vida que promueve es eso, es un fracaso, es el ego triunfando en un entorno que no está diseñado para que habite. Entonces es triste, ¿no? Realmente es triste, pero hay que avisarlo, hay que reflexionar frente a eso. Y estamos en el capítulo 12, estamos en el episodio 12, y hemos pasado, a ver, tenemos tiempo, ¿no? Sí, vamos a tener tiempo. Yo creo que va a ser un podcast, un capítulo un poquito más extenso, ¿no?
Aquí voy dando, ¿no? Aquí hay un capítulo que habla sobre la mente foránea y el arte de desobedecerla, ¿no? Harta data. Hoy estoy siendo un poquito más sincero. Aquí, por ejemplo, el episodio 4 hablamos sobre las emociones nocivas. Hoy vamos a hablar de una emoción nociva. Vamos a hablar de la depresión, pero antes vamos a hacer un disclaimer, ¿no? Vamos a hacer vamos a hacer un descargo de responsabilidad porque eh, hay que decirlo, yo se los comento con mucho cariño, yo ya no estoy haciendo desarrollo público porque Internet, cuando lo hice desde las primeras obras en Internet que yo realicé fueron en el año 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, implementé una radio, hice un streaming antes de YouTube, antes de Facebook. eh, no estaba en esas plataformas, la plataforma que ocupábamos para sostener era una plataforma en vivo en el cual pasamos en enlace a través de tres bases de datos. Una era la base de datos de un sistema que se llamaba, que era parecido a WhatsApp, que se llama Messenger, ¿se acuerdan? Esta radio se llamaba Radio Noósfera. Colocábamos en la red, en SoundCloud, todavía hay capítulos de ahí, que hay algunos que son actuales todavía. Ahí hablamos mucho, estamos hablando de casi 20 años atrás. Ahí dijimos mucho lo que hoy está pasando. Esto lo advertimos. La depresión que hoy hay, el, el- el abismo hacia el narcisismo que estaba sucediendo, el colapso cultural que hoy está. Hay mucha gente que no puede aceptar. Es decir, tenemos una tecnología de dioses que nos elevan, pero entre comillas también, porque ya está muy saturada. Entonces sí, allá hicimos, en el año 2005, 2007, hicimos una puesta de hoy le llaman contenido, ¿no? Programas que ayudaron mucho. De hecho, hay mucha gente que piensa que a lo mejor en algún momento yo voy a volver a hacer eso, que era extensión. ¿Qué es lo que es la extensión? Es cuando tu ser genera imagínense que hicimos programas de televisión por cable, que después incluso los subimos no están abiertos, hay uno o dos que están abiertos en YouTube, eh, pero durante 2 años, salimos una vez a la semana por canal de cable de la quinta región. Nos veían todas las semanas más de 10.000 personas. Entonces sí, ahí hicimos, se llamaba campaña para el nuevo tiempo, pero eso, muchachos, muchachas, eso ya terminó. Eso ya no va más, no lo voy a hacer más. Y les comento por qué no lo voy a hacer más, porque esta red que es tecnológica tiene un ruido ya muy eh, inhumano, inmoral, hay que decirlo, ¿no? Y ese ruido inmoral está vinculado por ejemplo, hoy se llaman llamados a la acción, que son para meterte, te presentan un título engañoso para darte una noticia y un entendimiento falso. Está lleno de noticias falsas. Es triste, ¿no? A mí eh, me comparten y llega un momento que TikTok está lleno de información falsa, Instagram está lleno de información falsa. El algoritmo de YouTube funciona para YouTube.
El algoritmo de Facebook funciona para Facebook, son compañías. No es que te quieran engañar, ellos quieren que tú estés ahí para tener tu atención, para que tú con su publicidad puedas consumir lo que ellos quieren darte. Si yo hago público este video, el otro día me comentaba una alumna, me decía, Claudio, es muy bello lo que me mandaste, pero que estoy hablando de un disco, una música muy elevada, pero en la mitad me sale un comercial, ¿no? Y es un comercial muy cercano a lo que tú estás diciendo. Entonces, todos estos algoritmos generan mucho ruido, y hay un ruido en particular que yo lo soluciono al hacer mi trabajo. Este es mi trabajo de investigación, es muy profundo, ustedes saben que es de alto nivel. eh, yo prefiero hacerlo privado que hacerlo público, ¿no? Y hacerlo privado significa quién está dispuesto a entender o querer aprender sobre naturalización de la conciencia. Si no hay un marketing, si no hubiese un marketing así intenso, un marketing ansioso, angustioso, como por ejemplo decir, si tú no te naturalizas, pierdes tu poder esencial. Así está más o menos el mensaje público, y ese es un mensaje público ruidoso, no, claro, como marketing es necesario, porque es la única forma quizás hoy, pero lo que yo sinceramente, y lo que me pasa mucho, que a mí me gustan mucho los practicantes. Pues, por ejemplo, yo no, vamos a hacer el disclaimer, yo no hago terapia, ¿no? Yo hago prácticas. No es que haya un diagnóstico enfermo, sino que necesitamos tener eh, práctica, práctica, práctica talentosa. Y cuando tenemos práctica talentosa, a partir de tu propio proceso de entendimiento del mundo y con una línea focalizada, ahí tenemos resultados, ¿no? Pero hay que exponerse, y eso está en ámbito, no está en el ámbito público. No se soluciona con un podcast o yo estar apareciendo constantemente diciéndole cosas que tienen que ser, que es lo que un poco nace este podcast, ¿no? El capítulo de hoy está dedicado a gente, ¿no? A ustedes que me comentaron, me han comentado varios y me dicen, me gustaría mucho participar de tus prácticas, tus cursos, pero estoy en un momento que pasan dos cosas dentro, yo quiero ser muy sincero hoy, ¿no? Estamos, sí. Y me dicen, estoy pasando por una etapa de depresión. Y eso me impide tener la posibilidad de generar eh, ingresos. Sí, está todo andando, ¿no? Generar ingresos y poder costear el curso o costear la práctica, ¿no? Bien, sí, ahí. Entonces nos pasa, ¿no? El huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué necesitamos? Y desde ahí había en esta conversación muy sincera, ¿no? Es decir, cuando alguien se abre a hacer un autodiagnóstico, es decir, autodiagnosticarse con depresión, es porque lo está sintiendo que está ahogándose, está sintiendo que está presionado hacia abajo, está en el abajismo que yo le llamo, ¿no? Y no sabemos cómo salir de ahí, sabemos que tenemos que salir de ahí,
que no es un proceso que nos impide ser, por ejemplo, productivo, pero también el ser productivo o tener que ser productivo es propio de sentir esta presión que nos foránea, que no nos eleva, sino que nos abaja, ¿no? Vamos a utilizar ese concepto abaja, ¿no? Y entonces es un círculo vicioso, ¿no? Entonces desde ahí me agradecían, quiero profundizar en el momento, me agradecían por la entrega, me decían, Claudio, la entrega que estás haciendo es una entrega muy importante, se nota que tiene, es muy extensa, como muy profunda, no solamente agradeciéndome por lo que estoy entregando en el grupo privado de WhatsApp que tengo, que invito, al final del capítulo voy a decirles lo que les estoy diciendo, ¿no? Yo estoy entregando información, pero privada. ¿Por qué? Porque la información pública tiene mucho ruido, hay mucho, ni siquiera estoy hablando del hater, estoy hablando de la incapacidad de comprender. ¿Por qué? Porque el ser humano hoy necesita sentirse parte por ejemplo, a mí me dicen, cuando yo hago ciertas exposiciones, me dicen, eh, sí, eso que tú estás diciendo yo lo sé, por ejemplo, ¿no? Y, eh, y uno desde acá dice, no, no lo sabe, ¿no? Te estoy diciendo que no lo sabe. Lo puedes intuir, lo puedes haber pensado, pero otra es actuar en consecuencia, y ese actuar en consecuencia desde la entrega del conocimiento. ¿No? El otro día también un alumno, un amigo ya, sobre la inteligencia artificial, le decía, atento, porque hay espacios y lugares donde la inteligencia artificial no llega. Hay conocimientos que la inteligencia artificial no tiene, porque la inteligencia artificial se mueve en una base de datos cultural occidental. Hoy voy a relatarles algo que para Occidente es muy doloroso, porque deja en evidencia su soberbia y deja en evidencia toda la maquinaria que tiene para vivir en esa ignorancia y mantenerse en ella. Entonces me comentaba y me decían, sí, lo que estás entregando es tan profundo que eh, eres un profeta, ¿no? Y yo me reía porque ya esa ambición y esa observación tiene que ver con la búsqueda de un mito religioso cristiano católico, que es la búsqueda de alguien que venga de afuera y te salve. ¿Mm? Que es muy flojo, muchachos, eso es muy flojo. Eso es lo que nos tiene a todos con una antena y una sensación, una voluntad que venga alguien y que te salve, ¿no? La necesidad de gente que te diga cómo es el futuro y hacia dónde tienes que ir, qué es lo que tienes que aprender, qué es lo que tienes que comer, cómo tienes que pensar, cómo tienes que actuar, qué es el bien, qué es el mal, cuál es el eje moral, cuál es el eje inmoral, dónde estás tú colocado, qué días tienes que pedir perdón, qué días que tienes que ser amable, cuándo tienes que saludar a la mamá, cuándo tienes que saludar al papá, cuándo es el día del amor. Cultura occidental, muchachos, muchachos. Y ahí estamos perdidos, porque eso es mente foránea. Eso es la cultura diciéndote cómo tienes que actuar. Entonces, ¿dónde está la flojera acomodaticia en operar desde ahí y buscar a alguien, ¿no? Entonces, ¿cuál es cuando tú ves a alguien, esta barba que yo tengo tiene un motivo biológico, no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con
la generación de un personaje profético. ¿Se imaginan, muchacha, caer ahí? Muchachos, no, 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 esta barba puede cortarse cuando sea. Tampoco estamos diciendo hacia dónde va el futuro, lo dijimos en 2008, dijimos el quiebre cultural que venía. Ya está muy, muy dicho, podríamos haber escrito el libro. De hecho, inspiramos a muchos a que ellos pudiesen señalar, inspiramos a mucha gente. Estoy subiendo mis fotos, busquen, todavía no las tengo curadas todas. Eh, el banco de fotografía que desarrollamos en todos los eventos que hicimos mm, 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 a lo ancho y largo del continente. Es un banco de más de 100.000 fotografías, de las cuales publiqué unas 750, generando un relato también para hacer, sostener lo que le estoy contando. Mi madre no conoce ese relato, lo está conociendo ahora con la fotografía. Pues también el engaño, el autoengaño genera que uno no quiera ver lo que está sucediendo. Yo vengo diciendo, este colapso cultural que hoy ocurre es un colapso que, que ocurrió el año 2008 y que estaba avisado en el año 2000. No es un colapso, nos hemos demorado 25 años en entenderlo, solo porque ya en la esquina nos clavan un cuchillo en la espalda, o en nuestra puerta de nuestra casa nos roban el auto, o entra una turba a nuestro domicilio y ya no queremos más guerra, ¿no? Y esa guerra significa que nos cambiamos de casa y nos vamos a la periferia, protegidos por barreras y controles remotos. Incluso así estamos en peligro y llega un momento que decimos mejor nos vamos al sur, nos vamos a una parcela y nos vamos a la parcela y no tenemos idea cómo sostener, porque la única forma que nosotros tenemos de entender una vida un poquito más rural es desde el proceso urbano. Entonces nos complica, no sabemos cómo sostener la calefacción, no sabemos ¿vieron todo lo que hemos desarrollado? Todo esto está vinculado a este podcast que es Ser o Parecer Ser, ¿no? Un podcast que viene desde Psicozoica Editores. ¿Por qué? Porque es lo que estamos diciendo, la apertura, el camino real. Hay un camino ficticio y ese es el colapso urbano. Listo, está, mírenlo, obsérvenlo. No se va a resolver eso, ¿no? Y por el otro lado está el camino del proceso de naturalización, que es reconocer esto, ¿no? Por ejemplo, en este podcast hice un seguimiento de un tipo de inteligencia que es la inteligencia instintiva. Y la inteligencia instintiva, cuando se rompe el instinto, Lucrecia dice saludos afectuosos desde México. Un abrazo, Lucrecia, qué rico tenerte por acá, ¿no? Eh, Cuando el instinto se pierde, lo que construye un instinto errático son emociones fragmentadas. Y lo que vamos a desarrollar hoy, que es la depresión, es una emoción fragmentada. Es un rompimiento del ser, no es una emoción bien constituida, sino que es una emoción que en algún momento se quebró y está quebrada, y salir de ahí implica un esfuerzo que muchas veces la misma depresión dice, no quiero salir de ahí, ¿no? Vamos con el capítulo. Lo que quiero decir es que muy poco yo voy a hacer a nivel público y los voy a estar invitando, y cuando hago esta invitación no estoy diciendo que te inscribas hoy, sino que ya empieces a hacer
una carta de navegación para que el próximo año te inscribas al curso de naturalización, te inscribas al curso de matriz maya, te inscribas a una práctica que te saque de la depresión. No estoy hablando de ahora, estoy hablando de que comiences tu camino para llegar allá. Métete al grupo de WhatsApp, donde estoy entregando información, pero en un ambiente protegido. ¿Por qué? Porque entiendan esto, muchachos. Internet está sucio, muy sucio. Está sucio por el algoritmo, está sucio por los tipos de contenido, está sucio por quienes entregan. Me explico, muy simple. Yo abro lo único que estoy haciendo, si se dan cuenta, ustedes lo saben, lo único que estoy haciendo es esto. Y una clase, ¿no? Pero cuando yo ingreso a esta plataforma, me coloco al mismo nivel de todos los demás. Y si todos los demás están entregando un mensaje ruidoso, especulativo, yo me vuelvo ruidoso y especulativo, es uno más, pero muy distinto cuando estamos en curso. Por ejemplo, el curso de ayer, o la práctica que hicimos hoy en la mañana, o la práctica que hicimos ayer, es otro nivel, muchachos. No se lo pierdan, ¿no? Inviertan eh, tiempo, inviertan energía, inviertan, financiense. Hoy voy a charlarles de eso también. Hay que mover el punto de encaje, así que pongan atención a hoy, que lo primero que tengo que hacer es una declaración de descargo de responsabilidad con respecto a este capítulo. Este capítulo. ¿Cuál es la relación entre depresión y narcisismo? Vamos para allá, Lucrecia. Disclaimer de este capítulo y de este podcast completo. Este podcast no reemplaza procesos terapéuticos ni médicos. Esto yo les digo a la cultura occidental, ¿no? A todos los occidentales les comento que este podcast y lo que estoy hablando en este momento no reemplaza ningún proceso terapéutico ni médico. ¿Por qué? Porque ellos tienen el gobierno del relato. Tampoco ofrece soluciones inmediatas. Eso es para que el relato no se vuelva un mensaje de un profeta elegido por los dioses de la galaxia y del universo que tanto nos ha ensuciado el paradigma cristiano con un externo tratando de elevarnos, cuando el camino es propio, es tuyo, ¿no? Tú tienes que salir de ahí, tu biología, es el reconocimiento de ti mismo, ¿no? Hay algunos personajes que cuando... Lo que pasa es que el personaje, voy a hablar desde el ego y voy a hablar desde el narcisismo. Cuando el personaje asume esta, este, este rol, este personaje profético, es muy cómodo porque es muy atractivo, es muy fácil, la gente está buscando y quiere eso. Entonces te colocas en el personaje profético, te colocas con un mensaje profético y cumples el sabor de mucha gente. El narciso hace eso muchas veces, ¿no? De hecho, ese es el lugar que quiere. Y la gente quiere, ¿qué es lo que quiere? Quiere empujarse, que alguien lo empuje, ¿no? Que alguien lo salve. Entonces el profeta cumple esa función y ahí se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Por eso la adultería es todo lo contrario. No busca profeta, busca poder personal, busca tener muy atento a que el ego no te rompa tu campo, tu tonal, tu cuerpo de energía. Menos vas a colocarle el poder a un otro.
Sí puedes ir a buscar una práctica, un conocimiento, pero hasta ahí, un curso. Yo en los cursos, muchachos, muchachas, yo en los cursos lo que promuevo, una de mis clases es la no pertenencia, no pertenencia, no pertenecer a nada, ni al New Age, ni, no, si vas a practicar yoga, tú vas a practicar yoga. Llega un momento que puedes ir a clase, puedes ir años. Y hay un momento que dice, yo no necesito seguir. Voy a hacer yoga en mi casa, en la mañana, y avanzas. Porque yo, el yoga no es una pertenencia, tú no perteneces al yoga. El yoga está en ti para que tú lo habites como una herramienta, ¿no? Bueno, en mi escuela pasa lo mismo, los cursos y las prácticas tienen esa finalidad. El grupo privado de WhatsApp donde yo comparto información diaria y sostenemos energía, tampoco es de pertenencia. Hay momentos en que se abre y conversamos qué es lo que está pasando para tener un eje de entendimiento, pero en ese proceso no hay un... Me pasaba a mí, les comento, ¿no? Me pasaba a mí que la gente en aquellas épocas que hacíamos extensión, que ampliamos un poquito para que se produjese o ya no, atento, se produjese un cuerpo colectivo, una masa colectiva de generación de cambio, que esa masa colectiva se realizó, generó los cambios, colocó un relato, pero el relato, ese relato ya está líquido, ya no tiene cuerpo. ¿Por qué? Porque ya se absorbió. Se ve la necesidad ya, la gente y atento a lo que voy a comentar, la gente que entendió de naturalización en aquella época, entendió ciertas prácticas y algunas que no llegaron a hacer el salto hacia espacios naturales, se quedaron enclaustrados y encuevados en la urbanidad. Otros cometieron el error, y esto es un error, de decir, a ver, entonces si tú te dedicas a la terapia, yo voy a hacer terapia. Y está lleno, ¿no? Ayer le comentaba a mis alumnas y le decía, ¿quién hoy practica, por ejemplo, flores de Bach? Nadie. Ya no es una herramienta, en un momento fue un boom esa herramienta. Y la practicamos eh, tenía una base de conocimiento, pero después estuvo el ruido clásico, que es el ruido de que es una terapia, la flor de Bach es una terapia no científica, por lo tanto no sirve y se diluyó, ¿no? Entonces, ¿será tan así? Hay que defenderla, no hay que defenderla, la ocupaste, te servía. Yo, por ejemplo, les comento y les digo, atentos porque existe una terapia floral, que es la terapia floral continental, hoy en el hemisferio sur, hoy en esta luna llena, hoy es luna llena, no sé, salgan en el hemisferio sur, bueno, todo el planeta, salgan en la noche y se van a dar cuenta que es luna llena. Y esta luna llena dura hasta el domingo, hasta el lunes. Vayan a verla. Los que están en la ciudad con la contaminación lumínica no van a ver mucho, pero pueden mirar al cielo, ¿no? Los que estamos ya lejos de la contaminación lumínica, vemos el poder lumínico que hoy hay, cuando la luna llena es sábado y es jueves, no jueves, viernes, sábado. Es decir, hay 3 días antes de luna llena,
y hay 3 días después de luna llena, y ese momento se llama tránsito de luna llena y dura 7 días. Y el tránsito de luna llena, esto es clase, ¿no? Esto es clase de mi escuela. El tránsito de luna llena tiene un poder, y ese poder ahora en agosto se desarrolla como en el hemisferio sur, como un momento donde las flores perduran abiertas durante la noche y empiezan los primeros aromas fuertes continentales. Estoy hablando del hemisferio sur completo, estoy hablando de Australia, Nueva Zelanda, Sudamérica y África, a ese nivel floral. Y pues claro que el ser humano entra en una terapia continental floral. Existe la terapia floral, muchachas, muchachos. Quizás no en gotitas o gotarios, ¿no? Quizás la terapia, la real terapia floral es una terapia polinizadora, ¿no? Y eso desconstruye el cuerpo, genera que empiece todo el proceso de, de cambio del cuerpo mental, emocional. Por eso hoy estoy hablando de depresión, pero aquí atento, ¿no? No estoy hablando de una depresión, estoy hablando de una palabra que se ocupa para como más o menos describir un momento, un proceso de qué está ocurriendo, ¿no? Si el narcisismo, un poco ¿cuál es la relación? Si el narcisismo es el mal de época y estamos en el albismo narciso, estamos justo en el momento en que o eh, nos damos cuenta o caemos al abismo y se transforma en trastorno. Un trastorno hoy es evidente, es masivo, es cultural, es adiestramiento. Salir de ahí es muy difícil, muy difícil. Claudio ha trabajado con eso, sí, que te trabajo con eso, pero se demora 2 años, algunos, en darse cuenta, en salir de ahí. Muy eficiente, muy claro, hermosamente claro, brillantemente claro. Pero hay que entrar en prácticas reales, no en un media hora de YouTube, muchachas, muchachos, seamos honestos, ¿no? Entonces el proceso depresivo también tiene que ver con eso, ahí hay un algo, vamos a describirlo. Entonces hoy hagamos el disclaimer y continuemos, ¿no? Este podcast no reemplaza procesos terapéuticos y médicos porque pertenece a un relato y ese relato está vinculado a un sistema de adiestramiento que es el sistema occidental. Y en eso hay gente preparada y oficializada para supuestamente llevarlos a lugares. Tampoco este podcast hoy yo ofrece soluciones inmediatas, no es un espacio ni de reflexión profética, olvídense, ni de salvaduría, ¿no? O salvadoreña. Mm, no, 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 nunca. Conmigo no busquen eso porque no lo van a encontrar y se van a desilusionar mucho porque una de las cosas que hago es entregar información fresca, dichosa, profunda, intensa, clara, brillante, pero sin práctica de pertenencia. Entonces, cuando tú quieras sentir pertenencia, lo más seguro es que no la sientas. Y digas, pero no, Claudio no me da lo que quiero. ¿Qué es la pertenencia? No te voy a dar pertenencia. No vas a pertenecer a mi grupo. ¿Se entiende? Sí puedes pertenecer a mi curso, sí puedes pertenecer a la práctica, pero de ahí a la práctica a seguir tu vida. Y lo que yo sí enseño es la no pertenencia, la no salvaduría, la no eh, profetización. Ya dijimos, el colapso cultural hoy, lo que estamos viendo es más allá del colapso. La gente se está ahogando, está con hambre,
Yo no voy a resolver el alma del mundo, ¿no? Tampoco voy a resolver el cómo se está ahogando la gente, ¿no? No, eso se resuelve con nuevas escuelas, se resuelve con lo que decimos en nuestros cursos, con la próxima vida, ¿no? Y esta, ¿cómo la vivimos? Bueno, a las prácticas, al grupo, a la escuela. No tengo financiamiento, presupuesto el próximo año, consíguelo, lo vas a alcanzar. Te esperamos. Yo sé que voy a tener por lo menos unos 20 años, haremos unos 20 cursos más. Uno de esos te puede servir, ¿no? Lo que aquí encontrarás son símbolos, preguntas, intuiciones. Si estás transitando, desde ahora atento a lo que voy a decir, si estás transitando una depresión severa, porque esto no es un juego, aquí el proceso depresivo puede llegar a el término y el quitarse el espíritu vital, la vida. Entonces no podemos hacer un mensaje sin este disclaimer, ¿no? Sin, sin entender que si estás transitando una depresión severa, busca acompañamiento profesional. Búscalo. Claudio, ¿y tú tienes gente capacitada? Sí, ahí tengo un equipo que te puede ayudar también. Si es que tu depresión fuese severa y necesitaras acompañamiento profesional, yo no hago ese acompañamiento de una depresión severa. Sí te puedo ayudar con un curso para el entendimiento del proceso biológico del habitar humano y una práctica que te ayude a mirarte, a despertar, a activarte, pero si es depresión severa, necesitas un profesional capacitado dentro de esa estructura. ¿Conoces? Sí, conozco, los puedo derivar allá, me preguntan, y ahí verán ustedes si toman su servicio o no, ¿no? La depresión es muy, muy intensa porque es un final de un proceso cultural. La cultura, nuestra cultura, es decir, dentro del desarrollo humano, la depresión eh, es uno de sus resultados. Dentro del desarrollo industrial humano, del modelo cultural occidental, la depresión es su resultado. Es decir, es un modelo que cultiva depresivos. Y se supone que tiene profesionales que pueden ayudar a eso, pero ahí hay, sucede que hay un círculo vicioso, ¿no? ¿Cómo sale de ahí, no? Por ejemplo, una de las cosas que sucede con el depresivo es que no es productivo, es decir, no se puede financiar, tiene problemas de financiamiento. ¿Cómo lo soluciona el modelo cultural? Pues les cuento cómo lo está solucionando. Tiene que sí o sí legalizar los hongos psilocibines. Ya Australia lo hizo, porque y no solamente es el hongo psilocibine, sino que es el hongo en macrodosis psilocibine. Hay un psiquiatra, un neurocientífico que están estudiando, y estas son palabras de él, es un colombiano, búsquenlo, no lo tengo fresco, pregúntenme por WhatsApp y les puedo dar mañana el nombre para que lo vean, ¿no? Y está el estudio, ¿por qué? Porque es pandemia, no estás solo en la depresión, son muchos, son millones, es pandémico. La depresión en el mundo hoy es pandemia. Pero el profesional no da abasto, ¿por qué? Porque tampoco te entrega información con un cierto grado de metodología rotunda que te pueda sacar de ahí, ¿no? Por eso ya están buscando terapias que estén vinculadas a procesos un poco más limpios, ¿no? Y dentro de eso está la terapia de
psilocibina que la aprobaron en Australia y que sí o sí la van a estar eh, desarrollando en Occidente, en otros lugares, ¿no? Ya la ciencia lo mostró, ya la ciencia dijo que es la forma de salida, una de las formas de salida. Lo que sucede es la bajada política, y la bajada política del hongo psilocibina está vinculado a las drogas, ¿no? Entonces se mete inmediatamente en un tipo cultural, político, que es la guerra a las drogas. Y ahí ya es otro. Entonces, ¿cómo lo bajan, no? ¿Cómo bajan un nutriente, un alimento que puede permitir sacar a la pandemia de época que es? Yo diría que la pandemia, así, hoy es el narcisismo, ¿no? El sistema cultural occidental produce narciso. Para poder vivir en el sistema cultural occidental hay que convertirse en narciso, hay que tener un alto nivel de narcisismo, es decir, hay que estar enfermo, muchachos, para poder operar dentro del modelo, ¿no? Hay que creerse un salvador de algo, ¿no? Y tener monos voladores, se llaman, ¿no? Gente que te rodee, que quiera, que te adule, que te, que te diga, sí, tú eres el mejor, tú eres el salvador, aplausos, ¿no? Sígueme entregando más para yo poder sostenerme, porque yo necesito un salvador, necesito un profeta, necesito que me digan qué hacer, que me den una receta, porque yo, no, primero, estoy en un estado en que no quiero cometer un error, narcisismo, ese es otro nivel de narcisismo, por lo tanto necesito que me digan cualquier cosa, porque si me dices lo que yo tengo que hacer, yo cuando lo haga te puedo echar la culpa, no a mí, a ti, tú eres el culpable. Eso es narcisismo también, otro canal del narcisismo, ¿no? Otro distanciamiento en que el poder vuelva a ti y que tú te hagas responsable de ti mismo, ¿no? Volvemos al disclaimer, hay que seguir, ¿no? Esto es rotundo, muchachos. Este podcast no reemplaza procesos terapéuticos ni médicos. Si estás transitando una depresión severa, busca acompañamiento profesional. Busca a tu psiquiatra, busca a tu psicólogo. Y haz lo que tienes que hacer en ese espacio, ¿no? Si no llegas ahí, eh, ¿qué es lo que hay que, señor depresivo, qué es lo que tiene que hacer? Ir a su municipalidad y decir, estoy con este problema que es cultural, y que te ofrezcan soluciones. Desde, si no estás con el dinero, no estás con el financiamiento, desde lo estatal. No puedes quedar solo en tu pieza maloliente, ¿no? Muévete, muévete. A tu psicólogo, eh, pero no esperes este Salvador que va a venir eh, a, a- a- a aparecer en el momento en que supuestamente tú quieras eh, no seguir. Entonces no es un juego, ¿no? Si estás transitando una depresión severa, busca acompañamiento profesional, ¿no? Sobre todo el entorno, la depresión en el entorno familiar. eh, bueno, hay mucha tela que puedo cortar, pero bueno, este es el disclaimer, ¿no? Lo que sí vamos a encontrar aquí son símbolos. Yo voy a comentar símbolos, voy a hacer preguntas, les voy a contar algunas intuiciones, les voy a contar más o menos dónde está. El narcisismo es pandémico, tiene distintos tipos de narciso. Esta pregunta que hace este podcast, que esconde lo que acabo de decir, ¿no? Este podcast dice,
ser o parecer ser, ¿no? Entonces, desde ahí, listo, un, dos, tres, te pillamos, muchacho, muchacha. Los terapeutas tampoco debemos sentirnos gurú, no es fácil, pero no existe otra manera. No, pues no, no. Es decir, si hay un real terapia, tú tienes una consulta y no es más que eso, ¿no? Y tienes un modo de poder asistir, ayudar, es lo que estaba comentando Lucrecia, pero no, el guruísmo, atento, ¿por qué la gente cae en el guruísmo, ¿no? Una, porque necesita un salvador. ¿Por qué? Porque su sistema de referencia espiritual está vinculado a un salvador. Eso se llama cristianismo, ¿no? Y lo necesita. Necesita que aparezca, necesita que haya, necesita el calor. Por eso las iglesias funcionan, porque te entregan calor y te sostienen a partir de ese calor. Pero ese calor es ficticio, muchachos, porque es un calor de pertenencia. Si no cumples las normas de la pertenencia, no te entregan ese calor. ¿Se entiende? Y lo puedes perder. Y te puedes perder. Catolicismo, por ejemplo, ¿no? Y cada vez es más frío, ¿no? ¿Y quién, en el mercado, quién otro te ofrece? Y ahí está el otro espacio de hoy, ¿no? Que está siendo popular y está generando. Y ahí es donde muchos caen en sectas, con un gurú bien constituido, con un calor y una normativa bien quizás un poquito más ampliada, y con eso una sensación de pertenencia, ¿no? ¿Por qué? Porque en la sensación de pertenencia está la sensación de ya llegué, aquí me quedo. Listo, lo que pasa aquí da lo mismo y vuelve a repetirse el fenómeno, ¿no? Entonces, el narciso que empieza a tener esta inspiración, este lenguaje, esta canalización de un relato, y empieza a tener adeptos, empieza a tener ese calor y empieza a generar estas normas y empieza a crear eh, su su propia iglesia, ¿no? Entonces, simbiótico, ¿por qué? Porque la cultura occidental se ha desarrollado durante 5.000 años, está en colapso con su cultura. Tiene una tecnología de dioses por un lado, pero por el otro lado, muchacho, muchacha, no pongamos las vendas de lo que está pasando real, ¿no? Ya la gente no puede salir en la noche, ¿no? No puede salir a caminar. Porque te asaltan, porque te roban, porque te quitan, porque te matan, ¿no? Porque tienes que tener una ISAPRE, un seguro de vida médico para repeler ese ataque, ¿no? Entonces nos quedamos dentro de nuestras propias casas mirando eh, dopamina, ¿no? Reels de Instagram, creyendo en el gurú de TikTok, sintiendo que somos pertenencia. ¿Por qué? Porque tiene 40.000 likes. Tremendo, ¿no? Tremendo. Entonces, estos modelos generan estas perversiones, ¿no? La perversión del gurú, la perversión de la pertenencia, la perversión del ego, la perversión cultural de generar una pandemia de depresivos, que está muy ligado, la depresión tiene un borde de ego intenso, de narcisismo intenso también,
Bien, apertura. Bienvenido, ¿no? Recordar el episodio anterior, estamos en las emociones fragmentadas y está en la pérdida de instinto. Vean todos los capítulos que hablé sobre el instinto. Ya hay un proceso de neurociencia que está entendiendo un poquito, se está acercando a lo que charlé sobre el instinto. eh, Cuando el instinto está desregulado, cuando el instinto está sin un horizonte claro, genera emociones fragmentadas. Y una de las emociones fragmentadas es esta sensación de una querida habitante, de una querida alumna, que me comentaba de ese momento, ¿no? El momento de depresión. Y yo le dije, voy a hacer este podcast bien nutrido para que tengamos una cierta claridad, ¿no? Pero no voy a hablar de la depresión, sino que voy a hablar de dos hoy, ¿no? Abro el podcast de hoy. Desde ahora en adelante no voy a hablar de la depresión. La depresión es un diagnóstico que está vinculado a un acompañamiento profesional occidental. Lo que yo voy a señalar en este momento es la batalla del ego. La batalla del ego que te lleva al sometimiento de ciertas pérdidas de facultades con la vida. La batalla del ego, donde te lleva a ciertas pérdidas de facultades con la vida que generan que no te quieras levantar, no te quieras, que hayas perdido voluntad. Y que comúnmente la voz popular se llama depresión, ¿no? Pero yo lo voy a relatar como la batalla del ego que te somete la voluntad, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a hablar hoy desde el chamanismo tibetano. Voy a colocar la vara muy alta cuando voy a hablar sobre el chamanismo tibetano, lo cual voy a bajar la vara occidental a niveles de donde está hoy, eh, y voy a exponer sobre Toltequidad para generar reflexión. Ni siquiera ayuda, muchachos, reflexión. Y que ustedes con esa reflexión puedan elegir. ¿Por qué? Porque donde habita el proceso es algo que en realidad lo que nos lleva a una pérdida de tiempo por estar sin eje, sin un eje de entendimiento, ¿no? Es un poquito de todo. Entonces no vamos a hacer, no voy a hacer un relato ni clínico ni químico, sino un poquito del sentir desde el cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque como dice el concepto, ¿no? Esta pérdida de voluntad es cuando ya no se quiere fingir, entonces ahí está el ego mostrando algunos procesos, ¿no? ¿Por qué? Porque es una batalla, y aquí comento chamanismo tibetano. El Tíbet desarrolló una escuela que hoy se conoce como budismo tibetano, una escuela de muy alto nivel que tiene más de 1000 años de claustro y estudio científico, metodológico, tan científico y tan metodológico que hoy se estudia a nivel de neurociencia muchos de los procesos de las prácticas tibetanas. Eh, la cultura tibetana tiene dos raíces, uno en el chamanismo tibetano, el chamanismo del Tíbet, y la otra en el desarrollo de
la escuela budista, que viene de India, ¿no? Se juntan y crean, ambas crean el budismo tibetano. Y el budismo tibetano es la búsqueda de la naturalización de la conciencia. Entonces, en el proceso de naturalización de la conciencia, tienen varias metodologías, varios procesos. Y una de esas metodologías, por ejemplo, es la búsqueda de la vacuidad. Y la vacuidad es el estado de conexión interna en silencio, es el silencio mental, el silencio interno, ¿no? ¿Por qué? Porque el silencio interno genera, es como un reseteo, y ese reseteo te permite el encaje no egoico. Lo que acabo de decir es meditativo, ¿no? Es en sí una meditación. Entonces, ¿qué sucede? Que el proceso de desarrollo de la comprensión emocional, que se transforma en inteligencia emocional, es algo que está estudiado en el Tíbet y en el chamanismo tibetano hace 1000 años. Y es ese estudio de 1000 años que un querido profesor, y yo pertenezco a ese linaje, es el linaje del primer budista, chamán tántrico tibetano, que llegó a Occidente, que se llama, búsquenlo, estudien, lean su obra completa, está en internet, hay lugares que están sus libros para descargar en PDF, se llama Choyan Trungpa Rinpoche. Choyan Trungpa Rinpoche llega a fines de los años 60 a Occidente, específicamente a California, y desde ahí, desde el año 70 hasta el año 87, más o menos como 15, 17, 20 años, desarrolló una escuela que se llama el Instituto Chambala, o en ese momento, hoy creo que se llama Instituto Naropa, no, se llamó Instituto Naropa y hoy se llama la comunidad Chambala. Él entregó esta encaje hacia la inteligencia emocional. La inteligencia emocional no viene de Occidente, muchachos. No viene ni de la psiquiatría, ni de la psicología, ni del conocimiento y la escuela filosófica alemana o británica, menos norteamericana. Viene él, vive. Y un alumno de Choyan Trungpa Rinpoche, llamado Daniel Goldman, en los años 90 coloca el concepto de inteligencia emocional, y recién en los años 90, estoy hablando de menos de 30 años, tenemos un lenguaje para comprender, por ejemplo, los procesos de habilidades blandas. ¿Y qué tiene que ver esto con la depresión? Es que por ahí es la salida, muchachos. ¿Qué tiene que ver con que la voluntad el ego me haya roto la voluntad? El ego me haya roto la voluntad. Es que tienes que sostener, tienes que crear cuerpo emocional, muchachos, muchachas. Si no creas, si no renuevas tu cuerpo emocional, no hay salida. Lo que acabo de decir es el remedio, muchachos, muchachas. No, de la depresión, acuérdense que la palabra depresión requiere psicólogo, requiere psiquiatra. Estoy hablando de la pérdida de voluntad por el ego, que te deja en un estado de inanición, no, claro, también, ¿no? Y también de inactividad, te deja sin posibilidad de alimentar tu fuego interno. Lo que acabo de decir es tontería. Entonces, recién en los años 90, Occidente, digamos que habilita el concepto de inteligencia emocional. Y de ahí ellos empiezan, por ejemplo, hoy me reía porque en LinkedIn ya están hablando de inteligencia emocional 2.0. Yo enseño inteligencia emocional 3.0 en la escuela, ¿no? Eso se llama nahualismo.
cursos, ¿no? Por ejemplo, una inteligencia emocional de no pertenencia. No necesitamos un gurú, muchachos, pero sí necesitamos un cuerpo emocional, sostenido, vibrante, brillante, acuoso, amoroso, humano, mamífero, y no solamente entenderlo, sino que practicarlo. ¿Cómo salimos de ese espacio de voluntad sometida por el ego? Entonces Choyan Trungpa llega un momento que mira el entendimiento, mira el materialismo, que es muy distinto, atento muchachos, ¿no? Los que estén pasando por el proceso de este incómodo, ¿no? Hay una distancia entre el materialismo y la materialidad. La materialidad es tu cama, tu casa, tu lugar a donde habitas. El tener el financiamiento para pagar tu arriendo. Eso es materialidad, no es materialismo. Hagan la diferencia, ¿por qué? Porque hay mucho contenido New Age que te lleva a entender, a mezclar estas dos cosas y llegar a un momento de decir, si yo quiero aprender, tengo que financiarlo. Si yo quiero salir de ahí, tengo que financiarlo. Si quiero elevar mi condición, tengo que bañarme, tengo que vestirme. No me puedo quedar con el chaleco que hace, o la campera, ¿no? O el suéter, que no me lo cambio hace 2 semanas, 3 semanas. Tengo que cuidarme. Entonces, más allá del diagnóstico, la depresión como síntoma de desconexión profunda. Y ahí Choyan Trungpa, busquen, ya está en el blog de mi escuela, busquen Choyan Trungpa Rinpoche depresión. Y ahí van a encontrar Choyan Trungpa Rinpoche depresión no fear. Y con eso van a encontrar este artículo donde Choyan Trungpa habla de que la depresión en realidad es la búsqueda. No es una búsqueda, es un buceo. Es un buceo en las aguas estancadas del ser y que busca, busca, busca. ¿Por qué? Porque es una solución. Para Choyan Trungpa la depresión es una búsqueda de una solución. Cuando el ego te rompió y ya tu propio sistema de recuperación bucea y busca un sentido, una claridad, un momento de iluminación para el renacimiento. Entonces, para Choyan Trungpa, el hecho ya de estar buceando en esas aguas es iluminatorio. Falta muy poquito, muy poquito. Por eso, varios de los procesos que te llevan hacia la depresión, por ejemplo, seamos sinceros, con el corazón, muchachos, acuérdense, esto no es un diagnóstico, no es terapia, son reflexiones. Lo que te lleva a eso es el rompimiento del ego, te tuvieron que romper. ¿Cómo te rompiste? Una es el rompimiento externo al ego propio, es decir, culturalmente te rompieron. Y hay otro que es cuando tu propio ego te rompe a ti mismo. ¿Qué es el ego? El parecer ser. Cuando la cultura te rompe el parecer ser, cuando tu parecer ser no encajó culturalmente, o culturalmente te dijeron, usted no tiene una red, no pertenece a una clase, no va a avanzar,
Por lo tanto, no va a encontrar trabajo y no va a ser productivo. ¿Y qué hago? Deprímase, pues. Bucea hasta que se encuentre. Por el otro lado, el parecer ser en forma interna es cuando tú pareces y dices, yo parezco ser, yo quiero parecer ser, y busca, y busca, y no encontraste, no encajaste, no encajaste, no encajaste, no encajaste contigo mismo, no encajaste y a bucear en las aguas estancadas de una voluntad sometida por el ego, por el parecer ser, ¿no? Entonces el cuerpo se apaga porque no encuentra dirección. El alma ya no quiere sostener el personaje, ni el personaje foráneo, ni el personaje sostenido. ¿De cuándo viene ese personaje? Puede venir desde la infancia, chiquillas, muchachos, muchachas. La voluntad se cae cuando ha vivido para afuera demasiado tiempo. Acuérdense, esta es una reflexión, no es una clase, no es terapia. Entonces, Choyan Trumpa ahí nos señala, nos dice la depresión es una pausa sagrada del ser. Falta poco, muchachos. Puedes esperar 5 años más para que legalicen los hongos y ahí tomes tu macrodosis, porque esa es la terapia, una macrodosis, eh, o comenzar ahora, comenzar ahora. Obviamente yo no hago una terapia para la depresión, sino que hago una práctica de activación del cuerpo de energía. Es otra cosa, vamos por otro lado. Una práctica de recapitulación. La práctica de recapitulación es muy interesante porque llega un momento que uno se da cuenta en qué momento te convertiste en un parecer ser. En qué momento el ego lo sentiste como tu salvador. Y si se dan cuenta, no es un salvador, ¿no? Por eso el modelo gurú pertenencia es nefasto, muchachos. Y se sabe, todos sabemos que es nefasto. Todos sabemos, todos sabemos. El gurú sabe que es nefasto, el que pertenece a esta iglesia o secta saben que es nefasto. ¿Por qué? Porque te minimiza, te vuelve un parecer ser New Age. Y el New Age no me invita, no me invita, tiene festivales, no me invita por lo mismo, ¿no? Porque hay momentos que tienes que parecer ser, es decir, ¿cómo parece ser compasivo? ¿Cómo parece ser de alta conciencia o de... Entonces tienes que comportarte y tienes que vestirte y tienes que utilizar ciertos amuletos, anillos, aromas, te tienes que convertir para que te acepten en una pertenencia. Que es una coctelera, el New Age es una coctelera de todo, ¿no? No es necesario, muchachos, no es necesario. La naturalización de la conciencia es muy simple, es gobierno natural, naturaleza, hoy comienza, hoy muchachos, les doy un regalo, hoy 6 de agosto, 7 de agosto comienza la primavera. La luna llena de agosto es la que abre las flores. Y comenzó ya, en este momento comenzó la terapia floral a nivel de Australia, Nueva Zelanda, Sudamérica, África, Sudeste Asiático. En ese lugar, la luna llena brotó todas las flores y estamos en una terapia floral a nivel continental.
¿De aquí hasta cuándo? Hasta fines de octubre. Y todo el sometimiento que genera esa fuerza natural es tremenda, te va a cambiar, te sexualiza, te dan ganas de emparejarte, te hace ver bonito, te hace sentir que el otro es bello, te cambia hormonalmente, ¿no? Te engaña, te, te fortalece. Entonces, este es el momento donde está toda la fuerza de todos los colores, de todos los aromas, para salir de esa lucha y vuelta entre tu ego y tu voluntad. Este es el momento. Claudio, ¿hay alguien que te ayude así en mis prácticas? Anda a mis prácticas. Este no te va a ayudar. ¿No? Aquí hay una reflexión que te va a decir, oh, lo que está diciendo Claudio tiene sentido, sí, pero llega hasta ahí, no va más, ¿no? ¿Por qué? Porque está abierto, es público, aparecen los haters, aparecen los envidiosos, aparecen los narcisos, aparece ese depresivo que sabe que ya no tiene, en realidad que ya se creyó a sí mismo, pero se equivocó, se creyó en su ego, debilitó su voluntad, está zambullido, y ya le da lo mismo si salir o no. Y está otro que despierta, genera claridad y dice, eh, entiendo, quizás este año no alcanzo, ¿no? No tengo financiamiento, porque ese el gran problema de la depresión es que no es funcional al sistema, por lo tanto, no. Y por ejemplo, hay otro que es también que ocurre, que es el abuso de narcisismo, ¿no? Cuando los narcisos ocupan personas y abusan de sus víctimas, ¿no? Un narciso es un perverso, ¿no? Cuando el narciso no, tiene víctimas, esas víctimas se generan, es tan destructivo el narcisismo con sus víctimas que destrupan todo, destrupan su capacidad de financiamiento. Entonces, tanto los que son abusados por el narcisismo como los depresivos quedan sin financiamiento. Y salir de ahí es muy difícil. Salir de un abuso eh, desarrollado por el narcisismo es un cansancio muy parecido a la depresión, ¿no? Un agotamiento de la voluntad, porque uno pierde confianza, ¿no? Por lo general en las relaciones con narcisos, con narcisas, eh, tú entregaste, te abriste, ¿no? Y el narciso no le importó y te comió, te devoró. Entonces, confiar a tu ser, a que experimente, también le pasa en el proceso de depresión, ¿no? Confiar si realmente me confío a mí mismo, si imagínate, mi propio ego, mi propia decisión interna, no sabía que lo que estaba decidiendo era un ego que me iba a llevar a que mi voluntad no se pueda sostener, no se pueda parar. Tremendo, ¿no? Y si el cuerpo no estuviera fallando, sino que diciendo, ya no puedo seguir fingiendo lo que no soy. Eso es. Llega un momento que se zambulle para decir, yo no quiero seguir fingiendo. Veamos de dónde viene la cultura del éxito y la falsa vitalidad. El mandato de estar siempre bien, producir y avanzar. Ahí hay un ego, un engaño, ¿no?
La cultura del tienes que estar feliz. Otro engaño. ¿Cómo se entierra el silencio emocional debajo de productividad y espiritualidad nefasta, ¿no? El silencio emocional cubierto de productividad y espiritualidad eh, nefasta, ¿no? La depresión aparece cuando el sistema nervioso ya no puede sostener la simulación. Se van dando cuenta, ¿no? Se van dando cuenta. ¿Por qué se pierde la voluntad? Porque tu sistema nervioso, también en el abuso narcisista es muy parecido, el sistema nervioso está tan atento que ya llega un momento que no puedes sostener la simulación. En el abuso narcisista de seguir alimentando un narciso, y tanto que se produce el síndrome de Estocolmo, ¿no? Al final, el abusado por un narciso necesita un narciso para seguir sintiendo todo lo que el narciso, la narcisa te hacía sentir. Hasta que un momento que ya no puedes sostener esa simulación, pasa también con el depresivo, no puedes seguir sosteniendo la simulación, y ahí se va. ¿Cómo sale el del abuso narcisista? Cuando empieza a darse cuenta de que está en un entorno nefasto, muchachos, ¿no? Una mentira, ¿no? Eso sucede. Bueno, la ventaja del depresivo es que ya se dio cuenta de que estaba con una mentira, por eso está en la depresión, porque ya se dio cuenta de la mentira, ¿no? Y eso es lo bueno de ese momento. Ese es justo el momento que destella de lo que dice Chayanne Trump, pum, te ilumina. Ya estás en la mentira, ya encontraste la mentira. Llega un momento que empiezas a encontrar, si ya encontraste la mentira, tanto para el abuso narcisista como para el depresivo, es porque ya encontraste la verdad. Si ya estás en la mente, te diste cuenta de la mentira y te fuiste para abajo y tu voluntad no quiere moverse más porque no quiere seguir más mentiras, entonces solo falta ciertas dosis de humildad y decir, esta es mi realidad. Ahora eso es muy difícil les cuento males culturales. Nosotros estamos viviendo hoy un mal cultural que viene de los años 90. Los años 90 tenían una apertura, tenía dos sentidos. Una, la música o el arte siempre identifican procesos. Y el arte y la música de los años 90 está muy vinculado a un concepto que se llama grunge. Y el grunge es una música que habla un poquito de una desolación. Entonces los 90 tienen una desolación, ¿por qué? Porque en los 90 tenían dos etapas. Una era la desolación de no ser un éxito productivo y por el otro lado venía todas las herramientas de la hiperproductividad. Entonces los que tomaron el camino de la hiperproductividad se encontraron con la mentira muy pronto. Los 90 duraron hasta el 2008, 2006. De ahí colapsó. Lo que hoy estamos viviendo es el colapso cultural de todo un sistema. Entonces la depresión es pandémica, es pandemia, muchachos, muchachos. Por eso hay que tener cuidado, ¿no? Con el relato. ¿Es posible salir? Pues claro que es posible salir, pero hay que mover cables, ¿no? Hay que mover entendimiento, hay que buscar buenos. Este podcast, este episodio va a ser muy bueno para los mismos profesionales. Los profesionales de la salud, los psicólogos y psiquiatras que estén escuchando búsquenme, búsquenme. ¿Por qué? Porque hay estudios que vienen desde el chamanismo tolteca
la naturalización de la conciencia para que el concepto de chamán no, o- yo valoro, conozco la cultura chamánica, por lo tanto valoro su proceso de entendimiento cultural curandero, no solamente lo valoro, sino que lo enseño, y sobre todo en la siguiente etapa que se llama el nahualismo, que es otra cultura, no tiene nada que ver con Occidente, no pertenece a Occidente, pertenece a culturas naturalizadas como la del Himalaya en el Tíbet y mesoamericana en amazónica en nuestro continente. Los psiquiatras y psicólogos que quieran aprender sobre naturalización de la conciencia me ubican y hacemos un curso para ustedes. No tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque hay herramientas para poder sostener esta pandemia, que son tres. Es la pandemia depresiva, es la pandemia narcisa y es la pandemia que fue abusada por los narcisos. Y esos tres están en una disociación de su propio ser, están en el parecer ser, que es lo que nace de este podcast. Yo te hago una pregunta, ¿no? Para que te cuestiones, ¿eres o pareces que eres? Y lo más seguro es que parezcas que eres. Parezca que eres terapeuta, parezca que eres... Sí, pero a ver, ¿cómo estamos en el día a día? ¿No? ¿Estamos con la dicha en el alma o en realidad no tenemos para sostener nuestra propia vida? No sabemos cómo lidiar con la violencia cultural. Tenemos tres o cuatro psicópatas rondando nuestra vida y no sabemos cómo salir de ahí. Abuso narcisista, narcisismo, depresión, ¿no? Entonces hay herramientas. Una de las herramientas es ir a la fuente, más que Daniel Goldman en su inteligencia emocional, o lo que hoy que es inteligencia emocional lleva a la industria, muchachos. Es una aberración. Inteligencia emocional lleva a la industria. Es como mezclar dulce con ácido, ¿no? A eso le están llamando 2.0, inteligencia emocional 2.0. El nahualismo tiene otro concepto que es la naturalización de las facultades emocionales, ¿no? Esto es lo que le acabo de decir. ¿Quién sabe que hoy comienza la terapia floral a nivel continental? Que afecta a todos, hombres y mujeres, animales, aves. Eso es naturalización, esa es mi escuela, ¿no? Ahí son la editorial que estamos haciendo. Y este podcast es para decirle que existe, que está ese espacio, ¿no? Pero no es terapia, que no es terapia, es solamente una reflexión. La depresión aparece cuando el sistema nervioso ya no puede sostener la simulación, el parecer ser, ¿no? Y es terrible, pues claro que es terrible, ¿no? Hay personas que tienen 50 años, y a mí me habitan, ¿no? La gente de 50 años y en 50 años están ahí luchando con su ego, sosteniendo su ego y que lo han sostenido durante 40 años. ¿Qué tipo de salida tiene alguien que egoicamente tiene sustento en 4 décadas, ¿no? Que se les ve que el modelo se les está desmoronando, o la apuesta que hicieron ellos desde su juventud no es la que la libertad de hoy promueve. Entonces jugaste mal el ajedrez, te equivocaste de tablero, no te escuchaste a ti mismo, tu mamá te convenció, tu entorno te convenció. Pasa mucho, por ejemplo, a ver, les comento algunas eh, luchas, ¿no? Luchas propias, que llega un momento en que eres exitoso, llegaste profesionalmente al éxito,
estás en una muy buena empresa, recibes un muy buen sueldo, pero ya sentiste que tocaste el techo y ese animal competitivo para lograr estar en lo más alto se encuentra que tiene techo. Es tremendo, es terrible, es angustioso. Ahí llega un momento que uno dice, puedo caer en depresión, pero ¿cómo alguien que logró el éxito puede caer en una depresión? Porque su ego ya vio que tocó techo y pasa. Pasa mucho, por ejemplo, en profesionales chilenos. No así los profesionales argentinos. Los profesionales argentinos tienen el techo del mundo, ¿no? El salto del charco es llegar a... Ellos después de Argentina no se van al continente, ellos saltan a Europa, saltan a España, saltan a Italia y se mueven desde ahí, ¿no? Están capacitados para el sostenimiento de industrias mundiales. Yo después les puedo comentar por qué sucede eso, pero por ejemplo el profesional chileno eso es muy difícil. El salto a Europa es muy difícil y es más fácil el salto eh, a Norteamérica. Entonces a mí me ha tocado decir, bueno, llegaste a tu techo aquí en la industria chilena, tienes el mejor sueldo, estás en una de las mejores empresas, vamos, te toca saltar a Miami. Y ahí el chileno profesional chileno dice, no, 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 yo no quiero ir a Miami, no quiero ir a vivirme por allá. Bien, muchachos, ahí viene la primera humildad. Entonces me preguntan quién soy, veamos, recapitulemos, hagamos una recapitulación. Y te das cuenta que el sueño que soñaste eres ese, el que estás viviendo. Y listo. Ya no es un tema de conformarse, es un tema de disfrutarlo. No es más, déjalo hasta ahí. No te angusties más. Ama tu trabajo, amas que tienes un buen sueldo, ama que eso te da un estilo y una forma y que te puede dar una posibilidad de que en algún momento puedas cambiar también si es que quieres. Y ahí hay una bajada de histeria, de neurosis, de ego. Y te humildiza y dice, hasta que llegue, no voy a ser un profesional mundial, porque no me interesa. No es un sueño llegar a Miami. En el profesional chileno estoy hablando. El argentino, su sueño sigue, ¿no? ¿Por qué? Porque más que el argentino, más que el sueño profesional, él tiene una idea a desarrollar, y esa idea de desarrollar no solamente es para su población, hay diferencia entre de lo que pasa con la población mexicana, la población argentina y, por ejemplo, la población chilena. La población chilena es menos de la mitad de la Argentina, por lo tanto no tiene, todavía hay mucho ofrecimiento que no tiene demanda, son muy poquitos. En cambio, la población argentina y mexicana sí tienen demanda. Es decir, va un artista a México y tiene público. Una película argentina tiene público. Una película chilena no tiene público. ¿Se entiende? No se financia. No hay cine para una película chilena, por lo tanto, una película chilena, la inversión de una película chilena, invertir, financiar una película chilena, no tiene el logro de poder tener el autofinanciamiento, es decir, la hago, la vendo y puedo seguir, ¿no? Eso en Chile no existe. Está a punto, pero no, todavía no existe. Todavía no existe. Para hacer una película de autor, ¿no? Pero sí, el cine mexicano es posible, sí, el cine argentino es mundial. ¿Viste la última película argentina que salió?
¿Cuál? La de Darín, cualquiera, cualquiera de Darín la vemos todo, es latinoamericana, ¿no? No se sale, ya se traduce. Hubo hace muy poco tiempo una serie en Netflix que fueron, no sé, como 4 capítulos, fue mundial. La creación, el filmmaker, ¿no? Argentino es de nivel mundial, toca a nivel mundial. El guión no era muy distinto de un guión norteamericano, pero es muy distinto ver el mismo guión norteamericano a verlo en Argentina, ¿no? En que el apocalipsis de Buenos Aires es hermoso, ¿no? Así me gustaría ver el apocalipsis de, de Ciudad de México, el apocalipsis de Valparaíso. Leo algunos comentarios. Genial. Bien, seguimos, ¿no? Descenso necesario. En muchas culturas el descenso es iniciático. El concepto de retiro, el inframundo, la cueva. En Occidente hay un concepto que se llama la noche oscura del alma. Es sumergirse, ¿no? No es una enfermedad a eliminar, sino un proceso a escuchar y transitar con lucidez. Cuando uno cambia el encaje, ¿no? Puede decir, en el momento de iluminación, hay un momento de iluminación. Ahora, esto que estoy diciendo viene de la escuela tibetana, Chogyam Trungpa Rinpoche, ¿no? Busquen en el blog de mi escuela, Chogyam Trungpa Rinpoche, depresión, no aspir, y van a encontrar lo que él dijo para Occidente. Desde ahí, desde esos conceptos de Chogyam Trungpa Rinpoche nació la inteligencia emocional occidental que tiene 30 años, muchachos. Es decir, estamos en el analfabetismo emocional, por eso nuestros profesionales de institutos occidentales todavía no llegan, y yo los invito a que se unan a mis cursos y puedan. Yo no diagnostico depresión ni tampoco tengo una terapia para la depresión, pero sí tengo una práctica para otro lado que lleva un momento que esa voluntad emerge, ¿no? Se ilumina. Pero es otra cultura, ¿no? Es otro proceso, ¿no? Cuidado, no romantizar la depresión, pero sí respetarla como un umbral de transformación. Cuando la vida interior está negada por mucho tiempo, el alma elige retirarse. Es un proceso natural, ¿no? Hay momentos que son naturales, hoy. Por eso hago este episodio hoy. Para el hemisferio norte, hoy. Para el hemisferio sur, mucho más hoy. Pero no se entiende porque la cultura occidental está lejos, 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 lejísimo de la naturalización, sobre todo de la conciencia, ¿no? Imagínense que tienen 3 pandemias: la pandemia depresiva, la pandemia narcisa y las víctimas de la pandemia narcisa. Bien, están todos agotados, están todos, es decir, eso es pura desmembramiento psíquico y físico y psicológico, ¿no? Por lo general, el que ya cayó en la depresión tiene un entorno muy tóxico a nivel familiar. Hay salidas, sí. Claves de orientación interior. Dejar de exigir claridad inmediata. Aprender a estar en silencio con uno mismo, ¿no? Tío, todo esto tío. Mover el cuerpo, aunque sea mínimo. Respirar, caminar, mirar el cielo, hacer yoga, bañarte.
que boten toda la ropa que botenla, más allá del espíritu de reciclaje que hay y el ecologismo, ¿no? Todo lo que esté roto, todo lo roto, tus zapatos rotos, tus calcetines rotos, tus calzoncillos rotos, tus bombachas rotas, tus poleras rotas, tus suéter rotos, tus camperas manchadas, todo eso retíralo de tu vida. ¿Por qué? Porque el depresivo ya bajó ciertos niveles de ego, por lo tanto le da lo mismo. Ya está en un estado, está bueno ese estado, que te dé lo mismo, pero una cosa es que te dé lo mismo y el otro es faltarle el respeto a ti mismo, porque la gente te trata como te ve, y si te ves depresivo, te trata como depresivo. Entonces no es ocultar, sino que es renovar, es ya conectarte con ese proceso de renovación. Cambia tu ropa. Si tu ropa era perteneciente porque tú querías ser hippie, querías ser New Age, querías ser, y eso ya te destruyó y te llevó a, querías ser oficinista, cambia tu estilo, reconoce tu estilo, pero reconócelo no con un chaleco con hoyo, mal habido, mal lavado, sin color. Revive, ¿no? Que vuelvan los colores, que vuelva la textura, que vuelva la, el- eso, ¿no? La textura. Báñate, córtate el pelo, rápate si quieres, ¿no? Da lo mismo, ¿no? Pero haz una renovación de ti. ¿Para qué? Para que vayas sintiendo ese pulso de reencuentro, para reconectar. Es un regalo. ¿Dónde está perdido? Es una emoción fragmentada, es una emoción rota. Las tres, ¿no? El depresivo, el narciso y el que fue abusado por el narcisismo está roto. Está roto. ¿Y qué es lo que está roto? Está roto el instinto. Entonces, ¿qué confianza va a tener consigo mismo si su amor, la pareja, la madre de sus hijos, el padre de sus hijos fue quien lo traicionó y lo desmembró emocional y psicológicamente? Lo que es un abuso. ¿Quién puede, el narciso, dónde está roto? Porque al final incorporó un personaje desde muy niño, lo hizo parte y hoy se da cuenta que no está adentro. El narciso sabe que está muy, muy lejos, el que más lejos está de todo. Y el depresivo no sabe que está cerca, pero se tiene que duchar, se tiene que lavar, Al depresivo yo lo invito a que salga de su casa, ¿no? Cambie el entorno, vaya a una pieza, bote su ropa indigente, se haga de dos poleras, de una chaqueta, de un zapato nuevo, y respire y se levante a la vida y empiece a sentir que tiene que sostenerse financieramente, y eso con un la lo puede hacer con pequeñas obras que le permitan el sostenimiento de una pequeña vida, pero ese regocijo pequeño te va a dar mucha fuerza en lo pequeño. Si te quedas en el lugar donde ya te reconocen como un depresivo y que en realidad dejaste de ser productivo, ¿por qué? Porque acuérdense, vuelvo a repetirlo, muchachos, el éxito de los 90 se perdió en el 2008.
Por lo tanto, esta pandemia de depresivo es eso, ¿no? Es un resultado cultural, es un modelo. ¿Cuándo te convertiste en depresivo? Te convertiste en depresivo en tercero básico de un colegio en los años, de una escuela en los años 80. Ahí te convertiste en depresivo. En una escuela de los años 90. Hoy estamos desarrollando, no ha cambiado, ¿no? Tenemos una tecnología de dioses que no está incorporada al sistema educativo. Lo que hoy se está enseñando es perder el tiempo. Los muchachos saben eso. Lo que no saben es que el modelo de desarrollo te pide que te financies. Y si no tienes un modelo de entendimiento humilde de financiamiento, ¿cómo me financio? Porque lo otro es optar por modelos de no financiamiento. ¿Y dónde existen esos modelos hoy? ¿Te diste cuenta? Entonces, el mal de época es la primera ecuación, lo primero a resolver, que no necesita ser el gran éxito, sino que necesita que tengas un entorno saludable. Eso es iluminación, cuando uno reconoce la realidad, ¿no? Y la siguiente iluminación en el mundo tibetano se llama bodhicitta. La bodhicitta es servicio, que no es el servicio caritativo cultural católico. No, muchachos, es servir. ¿Qué necesita mi comunidad? Bueno, yo les voy a traer el aceite de oliva. Yo lo voy a ir a buscar, yo lo voy a vender. Y con eso pago mi pieza y duermo tranquilo. Y me he visto bien. Y no necesito pertenecer a ningún tipo de New Age ni, ni pseudo pequeña secta, ¿no? Y ahí nos sentimos acompañados por algo más grande que nuestra propia cabeza, ¿no? Batallando interno, ¿no? Cuando ya no se puede fingir, empieza la posibilidad de vivir con verdad. En la realidad, en el caso de la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque todos en la escuela te venden una realidad ilusoria, te venden una ilusión, te venden mentiras. Está diseñado para esa ilusión y para esa mentira, ¿no? Eso, muchachas, eso, muchachos. Me escribieron, aquí leo, denme un momento. Una pregunta, ¿qué haría? eh, tiene que ver. ¿Qué tiene que ver la edad con irse sintiendo un poco depresivo o con depresión? La edad, porque es la mentira, porque llega un momento que el proceso de la edad es un proceso de madurez. Y cuando te vas encontrando con la mentira, eh, llega un momento que la mentira agobia, el parecer ser agobia, ¿no? Y te metes, ¡pum! Te metes en bucear aguas estancadas necesarias para, o te ahogas. Muchos se ahogan, por eso hay que tener muy cuidado. Esto no es lo que dije al principio, el disclaimer, ¿no? Hay que tener mucho, mucho cuidado, porque la depresión severa necesita profesionales. Lo que aquí comento, yo lo comento no desde la depresión, lo comento desde una voluntad sometida por el parecer ser. Entonces, cuando te diste cuenta que el parecer ser está agobiando, el parecer ser no te está dando financiamiento, el parecer ser no te está dando las condiciones básicas de alimentación, el parecer ser te está disfrazando de algo, de una pertenencia que es tóxica,
Hay muchas pertenencias tóxicas, muchas, 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 muchas. Yo donde más he visto narciso, hay un narciso competitivo industrial, sí, eso lo conocemos todos, sabemos que existe, ¿no? Es más, hay muchas veces que queremos alejarnos de ese tipo de narcisismo, pero hay otro narcisismo, que es el narcisismo del guruismo, que está lleno, el New Age está lleno, 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 lleno. Y ese, por ejemplo, ni siquiera tiene financiamiento, o está financiado por los papás o por una familia y se lo permite. ¿Y por qué es narciso? Porque quiere ser reconocido y involucra y abusa de sus seguidores. TikTok, Instagram. Instagram es una plataforma que está diseñada para este tipo de narciso y de abuso. Por eso el ruido que hay hoy en Internet es lo que comento, ¿no? Por eso abro este podcast los jueves, un ratito con ustedes. Esta sesión de hoy nace de preguntas muy sinceras, varias, con respecto al- a la depresión, ¿no? O lo que popularmente se habla de depresión, ¿no? Que en realidad es esa pérdida de voluntad con la vida y hay un proceso destructivo de no poder financiarse. De hecho, esta sale de ahí, ¿no? No tengo el financiamiento porque estoy con depresión. Entonces el depresivo pasa a ser un no funcional a un sistema de época, que es la realidad, muchachos, muchachas. Entonces le echo la culpa a la depresión porque no puedo encajar en la realidad. Y eso ya es otra cosa, ¿no? Por eso es tan peligrosa la depresión. Escuchen de nuevo este podcast, ¿no? Cualquier duda me la dejan aquí en la caja de comentarios del video. O en WhatsApp hay dos WhatsApp que tengo yo, dos grupos. Uno de avisos, que son puro aviso, aviso el podcast, aviso el curso, y de vez en cuando hago un regalito, y el otro, el serio, el profesional, que es un grupo privado en el cual es de muy bajo costo anual, que es una membresía anual, que ahí sí comparto. Por ejemplo, ahora voy a hacer un programa, una masterclass de luna llena, que voy a hablar del colapso. Ahí sí comento eh, profundamente lo que hoy hice, como un poquito un barniz. ¿Por qué? Porque esto es público, muchachos, y lo público está lleno de ruido hoy en Internet. Eso, asúmanlo. Yo no voy a hacer cosas públicas, no ando buscando seguidores. Lo que sí vengo aquí a señalar es decir, allá, en lo privado, en lo financiado, estamos haciendo una claridad muy profunda y de no pertenencia, así que no busquen conmigo guruismo y pertenencia, no lo van a vivir, no lo van a sentir. Sí conocimiento profundo, nahualista, que es más allá de la cultura occidental, es más allá de la cultura, es la unión de lo mejor. Les va a ayudar en su proceso. Yo soy muy feliz de los profesionales, están todos los profesionales que están allá adentro en el grupo están, con excepciones, claro, están brillando en sus áreas. El desarrollo profesional que están teniendo varios de los que están ahí es hermoso, el renacimiento que están teniendo, lo que están compartiendo, lo que están diciendo, están en vanguardia, están llevándola, pero sin pertenencia, no es que nosotros llevamos la vanguardia, no muchachos, no es así.
Tú llevas la vanguardia en tu propia vida, en tu propio sueño, en tu propio crecimiento. Por eso hay tanto New Age perdido hoy. ¿Por qué? Porque pensó que el New Age era la pertenencia que había que hacer, ¿no? No, es como un terapeuta sin paciente, ¿no? Un curandero sin paciente, no es curandero, ¿no? La gente sabe cuando eres curandero, te busca. ¿Por qué te busca? Porque tú estás mostrando que lo eres. Entonces resuena, ¿no? ¿En qué lugar se financia en tu entorno? ¿Cuál es tu entorno? Tu entorno tiene un valor, tiene un intercambio. ¿Se dan cuenta? Entonces la realidad es honestidad, muchachos. La realidad es honestidad. Y hay gente que tiene distintos niveles de realidad. Les podría contar cosas maravillosas. Eh, hermosa sesión. Espero insisto, ¿no? Esto no es. De hecho, la sensación que deben de estar sintiendo es que no les resolví nada. Esa es la sensación. Aquí no vengo a resolver nada. Solamente vengo a hacer reflexiones para que ustedes vayan sintiendo, dejar algunas puertitas abiertas, preguntas abiertas, como por ejemplo, ¿en qué parte de tu vida sientes que estás cansado de fingir? Listo, ahí está, ¿no? Esa es eh, la ecuación a resolver en esta sesión. Invitados a dejar comentario, compartir y acompañarse en la comunidad, suscribirse al canal de YouTube. Hay un canal en Facebook que conversamos ahí un poquito de los podcasts. El WhatsApp de avisos de mío que está abierto ahí. Invitado a las prácticas de la escuela, a los cursos de la escuela, a los seminarios de la escuela y al canal privado de eh, mío, personal. La depresión no es el fin, es la verdad pidiendo espacio, es el alma diciendo, estoy lista para vivir, pero no en la simulación, sino que en la realidad. Ese es donde se ahoga el depresivo, ¿no? Que es la aceptación de la realidad. Y cuando acepta la realidad, ¡pum!, se libera. Así, se humildiza, deja de parecer, deja de mentirse, deja de estar en simulación, se conecta con su realidad, se humildiza y dice, maravilloso, vamos, esto es lo que nos toca. A trabajar, a mover la voluntad. Un abrazo. Chao, chao.